Buenos días, siendo las 9:40, voy a dar inicio a la clase de hoy día del curso de taller de metrología y máquinas y herramientas de la sección 712, donde espero se integren los alumnos a pesar de que ellos dicen estar en paro. En fin, pero yo les voy a dejar este material de igual manera en el canal que tengo para ellos y para que tengan a su disposición la materia que vamos a ver en este minuto, ¿vale? Así es que voy a comenzar. eh, si se integra alguien, bienvenido. Y vamos a comenzar, por supuesto, con lo que es la materia del día de hoy. Por lo tanto, voy a partir compartiendo la pantalla y vamos a ir al tema que nos convoca, que es lo que se relaciona con otro aspecto importante de lo que es el eh, procesos de manufactura con arranque de viruta. Dentro de ellos, uno de los más importantes que existe también es el fresado, donde nos deja la posibilidad de generar entonces una serie de formas específicas que otras máquinas y herramientas no logran. Por lo tanto, digamos, en el conjunto de operaciones, esta es una de las máquinas más relevantes que existen dentro del proceso de los procesos de fabricación. Así que vamos a revisar el contenido de esta clase. Eh, espero que, espero que lo puedan ver los alumnos más tarde y puedan en algún momento consultar y aclarar dudas de las que puedan aparecer eventualmente frente a esto que son los contenidos de este tema de fresado. Bien, hablar de fresado, estamos hablando de un proceso, como decía recién, de manufactura por arranque de viruta, donde con una herramienta que se llama fresa, ¿ya? Y que está ubicada en una máquina que se llama fresadora, ¿ya? Nosotros podemos ya llegar a dar alguna conformación específica a algunos tipos de materiales con medidas y con formas específicas que son las que ella implica. Cuando hablamos de este elemento, entonces podemos ver que la herramienta de corte de partida tiene múltiples aristas cortantes que tienen una simetría asociada, digamos, a un eje central y que tiene un giro uniforme, que puede ser variado, ¿de acuerdo? Pero tiene un giro uniforme en principio. Y que permite entonces, en la medida en que el material es empujado contra esa herramienta de corte, permite que éste pueda ser trabajado y cambiado de forma, de geometría, de dimensión, etcétera, ¿de acuerdo? Si nosotros miramos el dibujo de aquí abajo a la derecha, vamos a poder ver que tenemos una fresa, esta que tiene forma como de estrella, si ustedes se fijan, ¿ya? Y que tiene, digamos, una serie de aristas, ¿ya? Y puntas que son las que permiten, digamos, considerar el filo necesario para arrancar el material. Cada una de estas ya aristas que ven ustedes aquí, distribuidas de manera uniforme en la periferia de la fresa, tienen una forma, si ustedes lo ven acá, muy parecida a una herramienta de corte, ya como tienen los tornos normalmente, donde está el buril, ya que tiene la forma de buril. Si ustedes se fijan, tiene un perfilado de esa naturaleza. Y que tiene la posibilidad de girar, en este caso lo está haciendo en el giro N, ya en el sentido horario, de tal manera de que permite, digamos, que tenga el mismo sentido de giro a las manecillas del reloj, el cual de alguna otra manera permite entonces que la medida, que el material que está debajo de ella, ¿ya? Permita con un movimiento de avance S, permita, ¿cierto?, en la medida que ese material se acerca a los filos de corte, estos vayan arrancando material, como ustedes ven aquí, ya en una forma de coma, ¿de acuerdo? Es parecido a una coma o cuneiforme, si pueden llamarlo de otra manera. Entonces, cada uno de los filos
que ustedes ven acá arranca una cantidad de material que tiene específicamente un espesor definido, ¿ya? Y que ven ustedes acá, ese espesor es A, ¿ya? Y que de alguna otra manera permite un área de contacto para arrancar material en este camino, en este segmento de arco que va desde C, que es C, que va desde el inicio, cuando un diente pues, se pone en contacto con el material, y corta material, que va normalmente de menor a mayor espesor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya cada uno de los dientes tiene un momento de contacto con el material que permite arrancarlo y permite justamente lograr que ese material cambie su geometría. El movimiento principal, ya en este caso para este maquinado, lo tiene la fresa, que es esta herramienta de corte, ¿ya? Y el movimiento de avance, que es el movimiento donde se va a arrancar material del elemento que se va a trabajar en su geometría, lo tiene la pieza o material de trabajo, como ven ustedes acá. Ya es el que tiene el movimiento de avance, ¿ya? Entonces, la posibilidad, digamos, de poder arrancar material también contempla la opción de que tengamos, ¿ya?, una posibilidad de sacar material y que tenga una posibilidad de ser variado el espesor dentro del cual nosotros podemos arrancar material. De esa manera, entonces, podemos controlar el corte de esta herramienta de corte y de este proceso de maquinado, ¿ya?, que se realiza en esta máquina que se llama fresadora, ¿de acuerdo? Ese es el nombre de la pieza de la máquina, y fresa es la herramienta de corte. Bien, como ustedes ven, entonces podemos observar ya que con esta máquina también nosotros podemos realizar distintos tipos de piezas fresadas. Si nosotros miramos acá en este cuadro que aparece aquí en la parte superior, vamos a ver distintos tipos de piezas mecanizadas y que tienen formas diferenciadas, de tal manera, digamos, de que cada una de esas formas es posible de realizar con una fresadora, ¿de acuerdo? De tal manera que podemos tener la posibilidad de dibujar perfilados, como ven ustedes aquí en esta pieza, podemos realizar chaveteros, como ven ustedes acá en este eje, podemos realizar formas planas con cortes y rebajes definidos, como la que ven ustedes acá. Podemos también hacer otra pieza con un perfilado específico, como es el que ven ustedes acá, ¿ya? Y que tiene una forma, ¿cierto?, como un tronco cono, ¿ya? Y que es lo que se llama una cola de Milano, ¿ya? Ese es el nombre que tiene esta forma, esta geometría que se ve ahí. Tenemos otro que puede ser un flange, y que también permite tener formas geométricas diferenciadas y mixtas para su conformación. También podemos fabricar tornillos, como los que ven ustedes acá, con el perfilado que ustedes ven en este minuto. Y hexágonos, como ustedes ven, también se pueden realizar ya en un tornillo, una cabeza ya hexagonal. Pero donde más podemos generar formas diferenciadas y difíciles de realizar, pero posibles, ya, de realizar también, aunque tienen una construcción con mayor cuidado y prolijidad, está asociado, digamos, a lo que son los engranajes. Ya en este caso tenemos un engranaje de dientes rectos, ya. Y la idea, digamos, con la fresadora es poder, con esta fresadora, generar una distribución uniforme de dientes o de cortes en la periferia de una rueda, ya, que permite entonces llegar a tener un determinado número de dientes situados de manera equidistante los unos de los otros, ¿ya? Ahora, hay engranajes de tipo recto, hay engranajes cónicos, hay engranajes helicoidales, y también hay otros que son hipoidales. De tal manera que en esa posibilidad de construcción de elementos de máquina, como los que ven ustedes acá, podemos tener una serie de posibilidades de ejecución, incluyendo también la posibilidad de generar ese chavetero que ustedes ven aquí, que permite adosarlo a un eje y colocar una pieza aquí, ya que permite hacer que ambos dos elementos, este elemento con un eje, situado en un eje, en su agujero principal, y
el chavetero en ambos dos elementos lo pueda cubrir, ¿cierto? Para poder arrastrar el eje a este elemento, lo pueda cubrir con una pieza de ajuste ahí, una chaveta que se llama justamente. Bien, tenemos entonces asociado a esto, tenemos, ¿cierto?, los tipos de máquinas fresadoras que las podemos clasificar de distintas formas. Como ustedes ven, podemos encontrarnos fresadoras horizontales, verticales, otras que son mixtas, tanto horizontales y verticales, ¿ya? Hay otras que son llamadas CNC o de control numérico computarizado, están las fresadoras copiadoras, están las fresadoras de herramientales específicos para fabricar herramientas específicas, y están aquellas que son las fresadoras universales, todas ellas con propósitos semejantes, pero con tareas en un momento determinado específicas y especializadas. Bien, una de las cosas que nosotros debemos considerar en este caso es llegar a saber cómo podemos arrancar o podemos cortar el material con estas máquinas, ¿de acuerdo? Que son las fresadoras. Y para ello se reconocen algunos tipos, digamos, de formas para arrancar material, que están asociados a lo que es el fresado cilíndrico. Cuando hablamos de fresado cilíndrico, es que lo hacemos con una fresa que tiene una conformación geométrica cilíndrica, como la que ven ustedes acá en estos dibujos. En ese caso, existen métodos de fresado que están asociados, primero que nada, al fresado de placas. En este caso es una forma muy básica de poder trabajar, digamos, con la fresadora, ¿ya? En la cual normalmente el ancho de la fresa es mayor que la pieza de trabajo, de tal manera que permite generar una superficie ya de terminación plana, ya en este caso, ya, y que permite, lógicamente, trabajar sobre cualquiera de los costados de la pieza de trabajo para poder generar una forma final definida. En este caso podría ser un rectángulo, por ejemplo, como el caso que vemos acá. También está otra que se llama el ranurado. Cuando hablamos del ranurado, entonces significa que podemos hacer un corte transversal o longitudinal en una pieza, ya que sea de un ancho menor, digamos, de la pieza de trabajo. En ese caso, digamos, nosotros tenemos la posibilidad de generar entonces esta ranura, que podría ser perfectamente bien un chavetero, como hablamos recién, ya podría ser. Y que permite entonces lograr tener una pieza, ya, con un perfil en el cual hay una acanaladura, ¿cierto? Como la que se ve aquí en la ilustración del ranurado, donde obviamente la fresa que estamos viendo y que trabaja sobre la pieza de trabajo, ¿ya?, es de un ancho menor al ancho total de la pieza. Desde ese punto de vista, nosotros podemos usar una pieza, digamos, o una fresa, que se llaman fresas de cerrado, fresas de corte, que oscilan normalmente desde medio milímetro hasta aproximadamente 6 milímetros. Es una rueda dentada de dientes muy filosos y pequeños, no son grandes, ¿de acuerdo? De tal manera que con eso nos permite generar, generar una canaladura que podría ser finalmente un corte. Podríamos ocuparla para cortar, ¿de acuerdo? Desde ese punto de vista, entonces, nosotros podemos realizar en la fresa, ya con el material adecuado, una posibilidad de llegar a separar una pieza o dividirla en dos, o en más partes, dependiendo cómo se esté trabajando y para qué se esté trabajando. También aparece lo que es el fresado de tipo lateral. En este caso, la fresa se ubica para poder producir rebajes en un costado de la pieza, cualquiera sea, digamos, ese costado, y permite generar entonces un perfilado definido, ¿cierto?, sobre ya este material de trabajo, ya, y que permite entonces tener aplicaciones específicas conforme a las necesidades del trabajo que se esté realizando. También está el fresado paralelo simultáneo, donde podemos hacer dos rebajes en dos partes distintas del material que no tendrían por qué ser específicamente en los lados. Podría ser un rebaje en un costado y uno en el centro, o cualquier otra forma que se necesite de realizar conforme al trabajo que se esté
realizando o necesitando, ¿vale? Bien, aparece entonces también otro fresado que se llama el fresado frontal. En este fresado frontal, nosotros tenemos la posibilidad de generar con una fresa que también es cilíndrica, ¿ya? Eh, un corte, ya sea, digamos, en la parte inferior y también en esta parte ya vertical. Entonces tenemos un fresado de manera horizontal sobre la superficie A, pero también tenemos un corte, ¿cierto?, en el eje ya vertical, donde nosotros tenemos el arranque de viruta por cada uno de estos dientes, mientras la fresa gira puesta en la máquina y el material avanza contra esa herramienta de corte. Y podemos sacar material, ya sea en los dos frentes, tanto en este plano que es vertical y en este otro que es horizontal. Ese fresado frontal, por lo tanto, es posible usarlo para dos operaciones a la vez simultáneas dentro de lo que es el trabajo de algún tipo de material que nosotros estemos en un momento determinado utilizando. También tenemos lo que se llama el fresado en función del movimiento de la fresa con respecto al material. Por ejemplo, hablamos de fresado en contradirección y hablamos de fresado paralelo. Cuando hablamos de fresado en contradirección, si nosotros nos fijamos, vamos a tener la fresa, ¿cierto?, ubicada en su centro, como ven ustedes aquí, en un eje con la chaveta aquí, ya puesta para considerar el arrastre de esta herramienta de corte en función del giro de este eje, ya central. Y esta herramienta de corte gira, ya, en función, ¿cierto?, el sentido, digamos, de los manecillas del reloj, ¿cierto? Sentido horario. Desde ese punto de vista, entonces, nosotros tenemos el material pasando por debajo de esta fresa, y la fresa va cortando con sus dientes el material, y lo va cortando en una perspectiva en la cual aparece, ¿cierto?, que el arranque material se produce desde menor cantidad de material a mayor cantidad de material. Entonces, esta forma casi cuneiforme tiene forma de coma, ¿de acuerdo? En la salida del material, ¿ya? Entonces arranca de menor a mayor, ¿ya? Esa es la forma cuando se produce el corte del fresado en contradirección, donde el esfuerzo mayor lo realiza la fresadora prácticamente, ¿ya?, en la parte final del arranque del material. Por otro lado, tenemos lo que se llama, ¿cierto?, el fresado paralelo. La misma fresa, la misma herramienta, ¿cierto?, en la misma disposición, con el mismo tipo de material, solo que en este caso, el giro que lleva horario, la fresa en el corte, también aparece ligado al movimiento de la pieza a trabajar. En ese caso, ¿cierto?, tenemos el material pasando por debajo también de la fresa de corte, pero en este caso, la fresa corta el material de mayor a menor cantidad de espesor. Por lo tanto, digamos, existe una diferencia en el corte. Si es así, entonces nosotros podemos considerar, digamos, dependiendo de los materiales, normalmente cuando hablamos de materiales blandos, nosotros podemos utilizar un material ya que está asociado, digamos, a un corte con fresado paralelo. Pero cuando hay materiales duros, normalmente se fresa en contradirección para poder sacar de menor a mayor, facilitando la penetración del diente, de cada uno de los dientes de la fresa, ¿ya?, en el material para poder arrancar material de manera conveniente. Así es como tenemos, ¿cierto?, la posibilidad de jugar con dos aspectos que son la velocidad que avanza el material debajo de la herramienta de corte, y también podemos jugar con la velocidad de corte que lleva, ¿cierto?, esta herramienta en su giro. Con esas dos variables, ¿ya?, en el cual para materiales blandos usamos mayor velocidad, ya que para materiales duros nosotros podemos tener específicamente variabilidades en términos de los tiempos de procesado. Cuando hablamos de un material blando y hablamos de un material duro, por ejemplo, podemos hablar, material blando sería, por ejemplo, aluminio, cobre, bronce, por ejemplo, por dar lo más conocido. Pero cuando hablamos de materiales duros, estamos hablando de alguna clase de
acero, en alguna clasificación específica que tengan los aceros, que es muy amplia, ¿de acuerdo? Conforme a eso tenemos, digamos, posibilidades de trabajar estos materiales ya con mayores o menores velocidades de corte. Bien, si seguimos avanzando, entonces vamos a ver ahora un video donde nos muestra justamente esto que son las velocidades de corte, los cortes, digamos, en contradirección ya, y paralelo. Así es que vamos a verlo para que a ustedes se les aclare un poquito con este video un poco más el tema. Bien, vamos a tratar el tema del fresado. El fresado es una operación de producción con remoción de viruta muy variado. A través del fresado se fabrican, por ejemplo, superficies planas, ranuras, engranes. En el fresado se fija la pieza firmemente en un dispositivo de sujeción, por ejemplo, una prensa. La fresa se pone en un movimiento giratorio y se desplaza contra la pieza. A través de estos movimientos se desprenden virutas de la misma. En términos generales, las operaciones de fresado se diferencian básicamente en 3 puntos: la ubicación de las superficies de los filos que maquinan, la relación entre la dirección de giro y la dirección de avance, y la superficie maquinada que se genera o se transforma. Bien, vamos a ir viendo cada una de ellas. La ubicación de las superficies de los filos que se maquinan. Tenemos un fresado frontal y el avance, un fresado lateral y el avance, y un fresado frontal lateral con su avance. En el fresado frontal utilizamos una fresa cuyos filos secundarios están dispuestos en la cara frontal. En el fresado lateral se utiliza una fresa cuyos filos principales están en los lados. Y se utiliza un fresado frontal lateral cuando los filos están dispuestos en su cara frontal y también en los lados. Veamos ahora la relación entre dirección de giro y la dirección de avance. Observamos la relación entre dirección de giro y la dirección de avance. El giro de la fresa en un sentido horario y el avance a favor del sentido de avance. Observamos la segunda posición. El fresado, ya, en contra del sentido de avance y el movimiento de corte en sentido horario. Si observamos cada una de las figuras, el arranque de viruta va de más a menos. Y aquí en diferencia de menos a más. Y el tercero en la superficie maquinada generada. Encontramos para el fresado plano frontal, avance, se considera como fresado plano lateral y el fresado frontal lateral. En el fresado circular exterior, observamos la pieza a ser fresada, la fresa y el fresado circular, ambos hacia la misma dirección. En este caso, un fresado circular interior, la fresa en contradirección al sentido de giro de la pieza a fresar.
Bien, como ustedes han podido observar, tenemos, digamos, entonces aquí una serie de operaciones que es posible, ¿cierto?, realizar con esta máquina y que nos dan una opción clara y precisa de cómo la podemos llevar a cabo esas operaciones. Si vemos lo que es una fresadora y cómo esa fresadora es posible que nosotros podamos reconocer algunas de sus partes principales, nosotros tendríamos básicamente a reconocer lo que es la base, ya en un momento eventual, sobre la cual se apoya toda la máquina en la superficie, la columna, que es toda esta zona que ustedes ven acá, toda esta es la zona de la columna, ya que está justamente sobre la base. El cabezal, que es la otra parte importante, que es donde se sitúan los elementos ya que van a dar movimiento al corte, ya, y donde se sitúa la herramienta de corte en esta parte de aquí que estoy indicando. En este caso es una fresadora de tipo vertical, ya trabaja en este sentido, de manera vertical el cabezal. Por otro lado está el carro longitudinal, ya que está aquí, o la mesa de trabajo, que se llama. Tenemos también el carro transversal, este que está aquí, ¿ya?, que permite un desplazamiento hacia la columna de la fresa o de la fresadora, perdón, o alejándose de esa columna, ¿de acuerdo? Entonces permite un movimiento, digamos, ¿ya?, que aleja o acerca esta mesa completa desde la columna de la máquina, o a la columna de la máquina. Y por otro lado está el carro vertical o ménsula, que es esta que está acá abajo, que permite subir y bajar, ¿cierto?, todo este conjunto completo. Que son los ejes dentro de los cuales nosotros hablamos normalmente, que son los ejes X, Y, Z, ¿de acuerdo? En eso tenemos entonces la posibilidad de poder reconocer los movimientos de esta máquina en tres ejes definidos. Y por último están todos los elementos accionadores y palancas, que son los que permiten el control de cada uno de estos carros. En un caso, este de acá, que controla la mesa o carro longitudinal. En este otro caso, este de acá, que controla lo que es el carro ya transversal. Y en este otro caso, que controla, ¿cierto?, la subida y bajada de lo que es esta ménsula ya que estamos viendo acá. Así es como esta máquina permite que reconozcamos básicamente de manera más específica cuáles son sus partes y sus movimientos. En un mismo esquema de máquina, una fresa de tipo vertical, donde en esta zona se ubica, ya en esta parte de la fresadora se ubica la fresa, y está puesta ahí, esa herramienta de ahí es la fresa. Esta es una fresadora vertical. Entonces tenemos la parte que es el motor, ya que ustedes lo ven en esta parte. Tenemos el cabezal, que es el que conlleva el movimiento de corte y que sostiene a la herramienta de corte. Y después tenemos las mesas. La mesa que está aquí, o carro longitudinal, que tiene lo que se llama el movimiento del eje X. Este es un movimiento que se llama en X, ¿ya?, en el eje X. Tenemos, ¿cierto?, y que se controla por estas volantes. Ustedes ven aquí hay un volante, ahí al otro lado de la mesa hay otro, ¿cierto? Y con ambos se puede controlar el desplazamiento de esta mesa. Y también tenemos el movimiento del eje Y, que se controla con este elemento que es del carro transversal, como les decía, el que acerca o aleja de la columna a toda esta mesa que está en la parte superior. Y tenemos el otro movimiento que es de subida o de bajada de todo este conjunto, que es el eje Z, ¿ya? Con ello entonces nosotros tenemos el control en tres ejes distintos para la misma máquina, ¿ya? Bien, algunos modelos típicos de fresadora que nosotros tenemos, por ejemplo en nuestros talleres tenemos a esta máquina, a la fresadora horizontal que ustedes ven acá, y que en el caso nuestro también es vertical porque tiene los accesorios necesarios, sacando esta parte de acá arriba, ¿ya? Nosotros le ponemos otro accesorio que se ubica en esta parte de aquí, del cuerpo, ¿cierto?, de la columna de la fresa, de ahora, y tenemos la posibilidad entonces de poder cambiar su forma de procedimiento, ¿ya? Acá tenemos una fresadora vertical, como ustedes ven acá, y acá tenemos una fresadora universal, que permite entonces tener también, como lo hacía anteriormente, en el caso de la nuestra, una posibilidad de usarlo de una
o de otra manera. Acá tengo un video que les va a mostrar las partes de una fresadora. Esta es una fresadora vertical, ¿ya? Y que permite entonces darnos una idea de cómo funcionan estas máquinas en los momentos en los cuales nosotros tenemos que reconocer partes, piezas y funciones de este tipo de maquinaria. Así que los voy a dejar con este profesor para que lo puedan ustedes visualizar. Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver el tema de la fresadora, cuáles son las partes de esta máquina, dónde se encuentran y para qué se utilizan. Vamos a ir pues viendo paso a paso cuáles serían esas partes y se las voy a mostrar. Vamos a ver, vamos a empezar primero por acá, por la parte que alimenta a la máquina. La energía la tomamos de este centro de carga, y luego aquí tenemos lo que es la caja de los controles. La caja de los controles, aquí tenemos el control eléctrico. Aquí se controla y se distribuye el flujo de energía hacia las diferentes partes de la máquina en donde se va a utilizar. Aquí en esta cajita, por la parte posterior, tenemos un interruptor de 2 posiciones, que es para activar o desactivar la energía que fluye hacia la máquina. Tenemos 2 posiciones, en una está apagado y en otra está encendido. Luego, de abajo hacia arriba, tenemos aquí esta parte que es la base de la fresadora y que es la parte que carga con todo el peso de la fresadora y se encarga de mantenerla firme y nivelada. Esta parte que tenemos aquí le llamamos la columna. Esa columna es la que le da sustento a todas las demás partes de la fresadora. Luego, yéndonos un poquito más arriba, tenemos aquí esta parte. Esta se llama carnero. Carnero, o también se le llama ariete. ¿Cuál es la función de ese ariete? La función del ariete es dar la posibilidad de que nosotros podamos recorrer toda esta parte que nosotros le llamamos el cabezal. Este conjunto es el cabezal, ¿sí? La función del ariete es darnos la posibilidad de recorrer el cabezal hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de dónde queramos nosotros que quede la herramienta sobre la mesa, que es esta. ¿Cómo hacemos este movimiento del ariete? Bueno, aquí tenemos algunos tornillos o presores que nosotros vamos a aflojar. ¿Sí? Tenemos algunos opresores y son para diferentes movimientos. Por ejemplo, para este movimiento de adelantar y de retrasar el ariete, aflojamos estos opresores y luego ya girando esta otra cabeza, adelantamos o atrasamos el ariete. Ya lo posicionamos dependiendo de dónde queramos que quede sobre la mesa. Una vez que lo posicionamos, volvemos a ajustar los opresores. ¿Sí? Bueno, siguiendo
en orden hacia arriba, aquí tenemos, este es el motor. Este motor le proporciona el movimiento de giro a todo este conjunto y es con el fin de que la herramienta pues, tenga su movimiento de giro también. Aquí abajo, aquí tenemos lo que sería la caja de cambio de velocidades, más que aquí esta caja de cambio es con poleas y bandas de transmisión. Aquí tenemos un juego de poleas. Esta es la polea motriz, que si ustedes se fijan tiene varias ranuras y cada una tiene un diámetro diferente. Aquí tenemos la polea inducida, que también tiene un cierto número de ranuras en la polea que van desde un diámetro mayor hasta otro diámetro menor. ¿Cuál es el fin de que tengan diferentes tamaños las poleas? Pues es el fin es que en cada juego de ranuras tenemos unas velocidades diferentes. ¿Cómo podemos hacer el cambio de velocidades? Bueno, lo vamos a ver ya más detenidamente un poquito más adelante, pero dependiendo de dónde se encuentre la banda, que aquí está la banda, dependiendo de la posición o del juego de poleas de donde se encuentre, va a ser la velocidad que se va a transmitir del motor a la herramienta. Pero eso ya lo veremos más a detalle más adelante. Entonces, esta es la caja de cambio de velocidades y es por medio de poleas, porque otro de los sistemas que se utilizan también es por medio de engranes. Sin embargo, aquí es por medio de poleas. Luego, tenemos aquí el switch de encendido de la herramienta. Con este switch nosotros, si lo ponemos en diferentes posiciones, vamos a tener el giro de la herramienta, ¿sí? Y también en diferentes direcciones y en diferentes velocidades. Bueno, les comentaba que toda esta parte, todo este conjunto es el cabezal, el cabezal es todo el conjunto. Otra parte de este conjunto sería, esto es el portaherramientas, ¿sí? Portaherramientas. Aquí tenemos la parte que sujeta, que ya se les había mostrado, esa es la parte que sujeta a la herramienta. Si se acuerdan, les había mostrado unas boquillas. Esa boquilla se encuentra posicionada aquí dentro de esta pieza, ¿sí? Que esto que se llama portaboquillas. Aquí tenemos la boquilla y la boquilla ya está sujetando a la herramienta, ¿sí? Aquí tenemos otros elementos de la máquina. Sin embargo, pues son elementos que nosotros no vamos a utilizar en la función de la máquina como fresadora, porque esta máquina realmente la tenemos nosotros como o su diseño original es como una perfiladora, pero tiene, además de la función de las funciones de fresadora, tiene otras funciones que nosotros no vamos a utilizar. Por eso no detallo todo lo que tiene aquí. ¿Sí? Vamos siguiendo hacia abajo ahora. Esto que tenemos nosotros aquí, esta parte, es la mesa. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve la mesa? Pues la mesa nos sirve para posicionar la pieza que vamos a trabajar, lo que vamos a llamar la pieza de trabajo, la vamos a posicionar. ¿Sí? ¿Cómo la posicionamos? Bueno, pues tenemos diferentes formas de posicionarla. Ahorita tenemos aquí una prensa, o también podemos decir que es un tornillo de banco. ¿Sí? Esta prensa no es parte de la fresadora, es un aditamento que nos sirve para sujetar la pieza de trabajo. ¿Sí? Esta prensa la tenemos aquí como un medio de sujetar la pieza de trabajo, pero la pieza la podemos sujetar
de otras formas. La podemos sujetar con simples tornillos, la podemos sujetar con unas escuadras, la podemos sujetar con muchos tipos de aditamentos que incluso nosotros mismos nos podemos diseñar de acuerdo a las necesidades de las piezas que nosotros vamos a maquinar. ¿Sí? Bien, siguiendo, esta es la palanca o la manija con la cual nosotros vamos a mover manualmente la mesa. Esta mesa tiene movimientos hacia la izquierda o hacia la derecha. Estoy viendo de frente la fresadora. O sea, y a ese movimiento nosotros le llamamos movimiento longitudinal. Hacia la izquierda o hacia la derecha. La mesa la podemos mover desde ambos lados. ¿Sí? Este volante o estas palancas nos hacen el mismo movimiento que hacemos desde allá, nada más que pues el movimiento se puede hacer desde ambos lados para pues facilitar la operación, hacerla más rápida y no tengamos que andarle dando vueltas de un lado a otro, ¿sí? Buscando el volante o la palanca si estamos del lado contrario a donde se encuentra dicha palanca. Bien, seguimos. Ahora, esta parte que tenemos aquí es la parte del movimiento transversal, ¿sí? Este es el volante o la palanca del movimiento transversal. El movimiento transversal es acercándose o alejándose de la columna. Este es el movimiento transversal. O sea, nos mueve la mesa acercándola o alejándola de la columna. Luego, esta parte, ¿sí? Es aquí va la palanca para el movimiento vertical. Aquí insertamos la palanca y nosotros mediante los giros de la palanca vamos a hacer que suba la mesa o baje la mesa. Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver. Aquí vamos a insertar esta palanca. Nosotros giramos en un sentido y la mesa va a subir. Giramos en otro sentido y la mesa va a bajar. ¿Sí? Esta palanca, como ya lo estamos viendo, puede ponerse o quitarse, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué se puede quitar y se puede poner? ¿O por qué se diseñó así la máquina? Pues, por un lado, es por seguridad, para que no nos vayamos a dar un atorón o un golpe en esta palanca. Pero también es para poder cambiar la posición en la que se encuentra la palanca y poder hacer ajustes finos, porque los ajustes finos se hacen de esta manera, poquito a poquito, y es más fácil hacerlas esos ajustes es más fácil hacerlos en esta posición que en algunas otras posiciones, ¿sí? Es más fácil, podemos controlar mejor los movimientos en esta posición. Por eso esta palanca es desmontable. Bien. ¿Qué otros elementos tenemos? Bueno, ya viniéndonos por este lado, aquí tenemos esta cajita con esta palanca que no es más que una bomba de lubricación.
con esta bombita, nosotros le proporcionamos aceite a algunas partes que están ocultas, que no se ven, ¿sí? Se tiene con esta palanca, nosotros hacemos 1 o 2 bombazos, ¿sí? A lo mejor cada turno, o si no, si se utiliza nada más una vez, en un periodo al día, pues se hace la alimentación con la palanca una sola vez. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, tenemos estas, ustedes se fijan, aquí hay unas especies de palancas pequeñitas, aquí estas otras palancas, aquí tenemos otras palancas. ¿Para qué son esas palancas? Bueno, esas palancas son le llamamos nosotros los bloqueos. Este es el bloqueo para el movimiento longitudinal, y estas son el bloqueo para el movimiento transversal. Estas otras que tenemos nosotros acá son las palancas para el bloqueo vertical. ¿Y para qué nos sirve ese bloqueo? Ese bloqueo nos sirve para que no tengamos movimientos indeseados por la misma vibración o la potencia de la máquina que está trabajando sobre la pieza de trabajo. Luego puede suceder que hay algunos movimientos que nosotros no deseamos. Entonces, si nosotros bloqueamos el movimiento que nosotros no queremos que se haga, pues entonces ya vamos a tener la pieza asegurada para que únicamente se mueva en el sentido en que nosotros queremos que se mueva, y no vayamos a tener movimientos que vayan a provocar que la pieza que nosotros vamos a fabricar salga defectuosa, ¿sí? O las medidas no vayan a ser las que nosotros deseamos. Bien, regresemos por este lado, ¿sí? Y nosotros aquí tenemos un tablerito pequeño, ¿sí? Este tablerito nos va a permitir controlar determinadas funciones de la máquina, ¿sí? Por ejemplo, este botón, ¿para qué nos sirve? Este botón nos sirve para alimentar esta lámpara que está aquí, ¿sí? Vamos a encenderla. Ya. Ya tenemos encendida la lamparita para poder iluminar el área donde vamos a trabajar y poder tener mejor visibilidad. Entonces esa es su función. Ahora, este otro botón, ¿para qué es? Este botón sirve para activar una bomba, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esa bomba? Esa bomba le proporciona al área donde estamos nosotros maquinando un chorro de refrigerante o de líquido de corte, ¿sí? Para que el líquido de corte se utiliza para que la pieza de trabajo y la herramienta no se sobrecalienten, y también para que se le ayude a que el corte sea más suave, y pues también ahí la máquina hace menos esfuerzo y sufre menos desgaste. ¿Sí? Este botón que tenemos aquí, es el botón de emergencia. Este nos sirve para, si en algún momento dado que nosotros no queramos que se arranque la máquina por algún accidente, por algún movimiento inesperado, iniciado que hacemos nosotros, ¿sí? Pues podemos activar la emergencia. Esta emergencia, únicamente le afecta al movimiento de la herramienta. Vamos a activar la herramienta para ver cómo opera.
vamos a desactivar la emergencia, y tenemos que activar ese botón, para tener energía en este botón de encendido. Ahí tenemos ya activada el movimiento de la herramienta en un sentido, y tenemos el movimiento de la herramienta en otro sentido. En caso de que nosotros necesitemos parar ese movimiento y que no tengamos acceso rápido a este botón, activamos ese botón, ¿sí?, del paro de emergencia. Y como ya lo habíamos visto, este botón sirve para activar la energía eléctrica hacia este otro botón. Si la emergencia está activada y este botón no lo hemos oprimido, acá no vamos a tener energía. Entonces, ya más adelante vamos a ver también más a detalle esto, pero ahorita ya sabemos para qué nos sirve este tablerito. ¿Sí? Siguiente, tenemos acá esta piececita, o más bien podríamos decir esta maquinita. Es un actuador eléctrico. Este actuador eléctrico lo que va a hacer es que le va a proporcionar movimiento automático a la mesa. ¿Sí? Bien, en este caso, para esta máquina que nosotros tenemos, únicamente tenemos movimiento automático en el sentido longitudinal. El sentido transversal y el sentido vertical únicamente tenemos movimiento manual, pero la mesa sí tiene movimiento longitudinal automático. Y ahora vamos a detallar para qué nos sirven todos estos botoncitos que están aquí. Este botón nos sirve para activar o desactivar el actuador, o sea, para energizarlo y para desenergizarlo. Este otro botón azul nos sirve para seleccionar el sentido en el cual se va a mover la mesa. Nosotros lo posicionamos aquí y la mesa se va a mover de izquierda a derecha. En este otro sentido se va a mover de derecha a izquierda. Y nosotros en esa posición que lo tenemos originalmente es neutral. Bien. Este otro botón, este botón rojo, es un botón que es para el movimiento a máxima velocidad de la mesa, ¿sí? Y es únicamente al toque. Cuando nosotros oprimimos el botón, ¿sí?, la mesa adquiere un movimiento rápido a máxima velocidad. Lo soltamos y ese movimiento se desactiva. Vamos ahora con los botoncitos de arriba. Este botón, este negro, es el control de la velocidad y va desde la velocidad mínima, que es la posición en la que se encuentra ahorita, y si yo la giro en el sentido de las manecillas del reloj, la velocidad va a ir aumentando, ¿sí? Lo giro en el sentido de las manecillas del contrario de las manecillas del reloj y la velocidad va disminuyendo. Ahora, este switch que tenemos aquí, ¿sí?, esta palanca tiene 3 posiciones. Ahí el centro, y la posición central es el neutral. La posición hacia la izquierda es una posición permanente, ¿sí? Y la posición hacia la derecha es una posición nada más también al toque. Nosotros lo soltamos y vuelve a su posición original. Soltamos y vuelve a su posición original.
¿Y esta para qué sirve? Sirve para activar el movimiento. Si nosotros tenemos esta palanquita en el centro, pues está en neutral, ¿sí? Nosotros la activamos hacia la derecha y nos va a proporcionar un movimiento continuo. La tocamos y la presionamos hacia la derecha y el movimiento va a ser únicamente cuando nosotros estemos presionando, ¿sí?, la palanquita. ¿Sí? Una demostración. Vamos a encender. ¿Sí? Entonces tenemos en neutral tanto esta palanca como este botón. Vamos a decirle que se nos mueva hacia de izquierda a derecha, ¿sí? Y ya tenemos. ¿Sí? Ahora la velocidad está en 0 y yo activo esta palanca, pues no se va a mover, pero a medida que yo voy girando el botoncito va adquiriendo mayor velocidad, ¿sí?, a menor velocidad, ¿sí? Ahora yo voy a cambiar el sentido del movimiento y lo voy a poner de derecha a izquierda, ¿sí? Está activado, está activado, pues ahora voy a mover a esa velocidad. Pero si yo quiero que en algún momento dado se mueva la mesa más rápido, ¿sí?, puedo hacer este botón, me suelto, puedo poner en neutral de esta manera, puedo poner en neutral de esta manera, ¿sí?, o puedo poner en neutral de esta manera. Hay varias opciones, ¿sí? Entonces esa es la función, esta es la forma en que hace su trabajo el actuador. Y entonces el actuador es el encargado de darle movimiento automático, ¿sí?, a la mesa, y lo hace únicamente en el sentido longitudinal, ¿sí? Ahora vamos a esta parte. Esta, ¿sí?, es una lamparita, ya lo habíamos visto, que esta lamparita, ¿cuál es su función? Pues que nos va a proporcionar iluminación en la zona de trabajo. ¿Sí? Bien, ahora vamos acá, esta pantallita. ¿Para qué nos sirve esta pantalla? Esta pantalla nos da una referencia, aquí con estos momentos, de la posición en la que se encuentre la pieza con relación a la herramienta, ¿sí? Esa pantalla nos va a servir tanto para nivelar la pieza, ¿sí? Nos va a servir para controlar la longitud de corte, ¿sí? Nos va a servir para alinear la pieza, ¿sí? Y esta pantalla, como verán ustedes, es una pantalla digital, tiene mucha exactitud, mucha precisión. Entonces nosotros de esta manera, utilizando esta pantalla, podemos fácilmente alinear, nivelar y controlar los cortes de nuestra pieza de trabajo. Entonces, esas serían en general las partes, lo pueden decir, más importantes de la fresadora. Ya en la próxima sesión veremos cómo se utilizan o cómo se manejan estas partes para, por ejemplo, cambiar de velocidades, cambiar de herramienta,
montar y nivelar la pieza, etc. Entonces, y hacerlo de una manera eficaz y segura tanto para el operador como para la máquina y la pieza de trabajo. Entonces, por esta sesión, pues ya la damos por terminada y nos veremos en las próximas sesiones. Bien, como ustedes ven allí, tenemos la posibilidad de reconocer la máquina, aunque ellos nombran, dependiendo del lugar, tiene algunos nombres diferentes, algunas partes, piezas, formas de trabajo también. Entonces, pero en general nosotros podemos entender rápidamente de qué se trata cada cosa de la cual nos están hablando. Bien, de algunas de las operaciones típicas que podemos hacer cuando nosotros hablamos de estas máquinas fresadoras y su herramienta de corte, la fresa, está asociado, digamos, lo que es las operaciones de fresado horizontal. Y hablar de fresado horizontal significa, digamos, poder realizar en distintos tipos de piezas de trabajo o material ya de trabajo, nosotros podemos llegar a generar distintas opciones de trabajo con distintos tipos de fresas y perfiles de ellas. Así es como nosotros, si ubicamos en el eje de la fresadora esta herramienta de corte, ya suspendida en los dos apoyos de la fresadora, ya podemos generar lo que es el fresado en contradirección o fresado paralelo o fresado horizontal. También podemos generar las ranuras que ya veíamos dependiendo del tipo de fresa que nosotros utilicemos para ello. Podemos utilizar 3 ranuras, digamos, con desbastes o con sacados, ¿cierto? O con alguna forma de rebaje en los contornos, en las partes externas y también en el centro. Como ustedes ven, va a depender muchísimo de la geometría de la fresa, es cómo nosotros podamos generar una forma definida en el material. Entonces tenemos diversos tipos de fresas que nos dan formas y perfiles distintos en distintos tipos de piezas para distintos tipos de trabajo, incluyendo esta que es una fresa cónica, aquí tenemos una bicónica, ¿ya? Y podemos tener entonces la opción de poder generar entonces un elemento de trabajo y generar opciones de geometrías definidas conforme a lo que necesitemos. Bien, algunas formas ahora de poder sujetar ya el material o las piezas a la mesa de la fresadora está dada en función justamente de algunos dispositivos que pueden ser de acción mecánica o de acción hidráulica, neumática, incluso en algunos casos magnética también, ¿ya? Por lo tanto, digamos, nosotros podemos hablar de este tipo de dispositivos de sujeción, ¿ya? En la medida en que nosotros tenemos ya la posibilidad de generar cierto acto de acción mecánica que está asociado a aquellos que son fijados por prensas, otros por tornillos, otros por bridas, otro por levas excéntricas, otros por palancas articuladas, y por último, los que son de acción hidráulica o neumática por cilindro hidráulico o cilindro neumático, que va a depender básicamente de la disponibilidad y por supuesto de los costos que tengan estos elementos. Cuando hablamos de sujeción por prensas o morsas, que le llaman también en algún, o tornillos de banco también le dicen algunos, ¿de acuerdo? Cuando tenemos la posibilidad de trabajar, digamos, con este tipo de elementos, podemos describir lo siguiente. Cuando hablamos de estas prensas, que es normalmente lo que se usa, ¿ya? Son los típicos elementos de trabajo para una fresadora, ¿ya? Nosotros tenemos la posibilidad de encontrarnos este elemento que tiene, digamos, un par de mordazas accionadas por los tornillos que pueden abrir y cerrar para sujetar la pieza de la manera más conveniente posible a la máquina. Así es como este elemento, ¿cierto?, tiene a su vez un tornillo en la base por un lado y el otro por el otro lado, que permite la opción de poder utilizar esta prensa ya en distintos tipos de giro, digamos. Esta puede girar sobre la superficie
ya de la mesa, porque tiene aquí abajo un sistema de transportador donde nos entrega la posibilidad de operar desde 0 hasta aproximadamente 50 grados, aproximadamente, en un giro rotacional, ¿ya? Que permite entonces ubicar la prensa en distintos ángulos conforme a lo que nosotros necesitemos. Así que se puede, digamos, perfectamente bien rotar en su eje y poder permitirnos entonces cortes en distintas posiciones. A su vez, todo este conjunto va sujeto, ¿ya? Por esta base fija, ¿ya? Con un par de tornillos a cada lado. Aquí lleva uno en esta hendidura que tiene aquí, lleva un tornillo, y el otro lo lleva al otro lado en la misma posición, están enfrentados el uno con el otro, ¿ya? Y permite estos tornillos colocar unos pernos que se fijan a las ranuras en T que tiene la mesa de trabajo de la fresadora. Por lo tanto, entonces nosotros podemos amarrarla con esos tornillos firmemente y permite entonces que aquí podamos sujetar la pieza conforme a lo que necesitemos. Existen este tipo de prensas, ya, o morsas, ya, como queramos decirle, ya, y existen estos otros tipos también. Esta que es una absolutamente fija, que tiene los tornillos de sujeción a ambos lados, pero no tiene movimiento ni se desplaza en un giro en torno a su eje. Acá tenemos otra que es semejante a esta, que tiene la posibilidad de fijarse a la mesa, pero también tiene la posibilidad de poder rotar en su eje, ¿de acuerdo? Por lo tanto, permite otras posiciones distintas con angulaciones distintas. Y existe esta otra que también haciendo lo mismo que las anteriores, digamos, permite fijarse a la mesa de trabajo, permite girar en torno a su propio eje, pero también permite una inclinación de 90 grados, ¿de acuerdo? En su eje, de tal manera que permite además una versatilidad mayor, porque permite que la pieza sea inclinada en mayor o menor proporción, dependiendo de las necesidades de trabajo que nosotros podamos llegar a tener en un momento determinado con este tipo de elementos, que es un equipamiento accesorio de la fresadora. Existen los tornillos de acción directa, como vemos acá, que son aquellos que se fijan a la mesa y que permiten, ¿cierto?, en la medida en que yo los acerco a la pieza de trabajo, en distintas formas, permite que ésta sea aprisionada y sea sujeta, digamos, a la mesa de trabajo para poder trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Entonces existen aquellos con punta cónica, otros con tornillo que es acodado, que tiene una base que se puede inclinar a una cierta cantidad de grados y fijarse a la pieza de trabajo de manera mejor, consiguiendo adherencia mayor. Y los de trayectoria larga, digamos, donde tenemos un tornillo, digamos, que puede tener una superficie de trabajo mayor, ¿ya? Y tenemos aquellos que tienen agarre en dos direcciones, tanto vertical como horizontal sobre la pieza. De tal manera que nos ofrece una versatilidad enorme en cuanto, digamos, lo que son las posibilidades de uso de ellos. Están aquellos que usan bridas de sujeción, como ustedes ven, bridas que operan con un tornillo, ¿cierto? Y con ese tornillo, de alguna manera, está sujeto a la mesa de trabajo en sus ranuras en T, que es la que tiene la mesa de trabajo, y permite entonces cargar la pieza, porque en este momento está apretándose esta tuerca, que permite cargar a este material y dejarlo fijo para poder ser trabajado. Existe este otro de una palanca, ¿cierto?, que permite entonces generar una cierta cantidad de libras de aprete en función del material, ¿ya? Y también entonces permite generar, ¿cierto?, algún tipo de sujeción. Están las de brida esférica también, como vemos acá, que permite a través de una excéntrica, ¿ya?, generar el aprete necesario. Aquí vemos algunos ejemplos de fijaciones, ¿cierto?, de estos elementos en la fresadora, con estas bridas ubicadas en pares, dos pares, digamos, que permiten sujetar una pieza. Esta otra que es un sistema de brida, igual es lo mismo todos, solo que tienen distintas geometrías, digamos, de aplicación de los esfuerzos para poder generar entonces la posibilidad de una sujeción mejor. Está también aquella que tiene levas y excéntricas. En este caso tenemos, digamos, ¿cierto?, como opera. Está un agujero excéntrico sobre el cual esta palanca que está aquí puede rotar o girar, ¿cierto?, este elemento
Acá tenemos la pieza de trabajo en la posición libre, con la posibilidad de que en el momento en que yo giro la palanca en otra posición, empiezo el movimiento de aproximación a la material de trabajo, y finalmente cuando completo el giro ya de manera total, permite entonces que la leva apriete el material y lo deje fijo contra la mesa de trabajo. Es así como operan, en este caso, este tipo de fijaciones por leva y excéntrica. Están estas otras con palancas articuladas, donde yo tengo la posibilidad de tener, como muestra aquí, 3 posiciones, el material de trabajo. Tenemos la palanca y el punto de apoyo y sujeción, donde en la medida en que yo esta palanca la voy acercando, ¿cierto? La voy bajando, ¿ya? Se va acercando también el elemento de sujeción, y cuando termino de bajarla y termino el movimiento de giro de esta palanca, permite entonces que la pieza quede sujeta, ¿cierto?, por este punto, y logre el agarre suficiente con este tipo de articulación, y así genera el aprisionamiento de la pieza contra la mesa de trabajo. Bien, los invito nuevamente a ver otro video que puede mostrarnos distintas cosas que son trabajos que se hacen con la fresadora y cómo estos trabajos permiten, digamos, generarnos la idea de lo que hemos visto ya en dibujos. La fresadora es una máquina dotada de una herramienta llamada fresa. Esta, animada por un movimiento de rotación, mecaniza la superficie de la pieza que se desplaza con un movimiento rectilíneo bajo la herramienta. Hoy día, la fresadora es utilizada en la mecanización de piezas pequeñas y con superficies complejas. Cuando el eje de la fresa está dispuesto paralelamente a la superficie que se está mecanizando, la operación se denomina fresado cilíndrico. Otra forma de trabajar en una fresadora es el fresado frontal. Se denomina así cuando el eje de la herramienta es perpendicular a la superficie de la pieza que se mecaniza. En la fresadora universal tenemos los siguientes movimientos de trabajo. Movimiento de corte es por rotación y lo posee la herramienta, es decir, la fresa. Movimiento de avance lo tiene la pieza y es por desplazamiento rectilíneo de esta. Y el movimiento de profundidad de pasada lo posee la pieza o la herramienta. Cuando el movimiento de corte de la fresa y el movimiento de avance de la pieza son opuestos, el fresado es normal o en oposición, y si son del mismo sentido, se denomina en concordancia o trepado. Se puede decir que las fresadoras tienen mayor rendimiento para una misma operación que las demás máquinas herramienta. Esto es debido a que la herramienta sufre menos, tiene menor desgaste y trabaja a temperatura inferior, porque el diente o arista de trabajo solo está en contacto con la pieza una fracción de la revolución de la fresa. Esto no quiere decir que sea un trabajo intermitente, ya que siempre hay una arista o diente de la fresa en el fase de trabajo. Fresadora horizontal. Fresadora especial. Fresadora de torreta. Y la fresadora universal. En una fresadora universal podemos distinguir principalmente 6 partes. La base, el cuerpo, la consola, la mesa, el puente, eje de la herramienta. La base es la parte de la máquina donde ésta se apoya.
El cuerpo es la estructura de la máquina. Se apoya en un extremo de la base y en su parte frontal lleva unas guías verticales por las que la consola se desliza. Este es quien contiene los mecanismos de accionamiento de la máquina. La consola sirve de soporte a la mesa y se desliza sobre las guías del cuerpo de forma automática o manual. En la mesa es donde se amarran las piezas. Dispone para ello de unas ranuras en T. Esta va apoyada sobre dos carros. Uno se desplaza longitudinalmente y el otro transversalmente, sobre unas guías en forma de cola de Milano. Este conjunto va sobre la consola. El puente es una pieza que se apoya sobre la parte superior del cuerpo. Soporta la luneta del extremo del eje de la herramienta. El eje de trabajo se encuentra montado horizontalmente en la parte superior del cuerpo. En él se colocan las fresas o el eje portafresas. Recibe el movimiento de rotación que a su vez lo transmite a la fresa. En la fresadora se pueden realizar muchas operaciones. Veremos las principales. En primer lugar tenemos el planeado, que se realiza con fresas cilíndricas o frontales. En segundo lugar, el ranurado. Hay dos clases principales de ranuras: ranuras rectas y chaveteros. Para ello utilizaremos una fresa frontal. Ranuras de forma. Se emplean fresas con la forma adecuada a la ranura, por ejemplo, en forma de T. En tercer lugar, el corte. Se realiza con fresas sierra. El espesor del disco es de 0,5 a 6 milímetros y su diámetro hasta 300 milímetros. Las caras laterales del disco suelen estar ligeramente rebajadas para evitar el roce con la pieza. El perfilado consiste en obtener una superficie con un perfil determinado. Para ello, se utilizan fresas con el perfil que se desea obtener. Cuando realizamos una hélice sobre una superficie cilíndrica, estaremos efectuando un fresado helicoidal. Por este procedimiento se mecanizan brocas, escariadores. La barra a mecanizar está amarrada en el plato de garras del plato divisor o entre puntos. El movimiento de giro ha de estar sincronizado con el avance de la mesa. Para ello, se establece una unión cinemática entre ambos. El fresado de engranajes consiste en tallar engranajes con fresas de módulo o fresas madre. Estos pueden ser rectos, helicoidales, de corona, sin fin o cónicos con un dispositivo especial. Angular, de forma, de planear, bicónica, cónica, de tres cortes. En las fresas frontales, de dos dientes, por ejemplo para la realización de chaveteros, de desbaste y para la mecanización de ranuras en T. Una fresa se puede decir que es un sólido de revolución, en cuya superficie se encuentran repartidas ordenadamente unas cuchillas llamadas dientes, que clavándose en la pieza arrancan material de esta, al girar sobre su eje. Las partes principales en una fresa son: el cuerpo, es donde se apoyan los dientes.
El dentado es la parte activa de la herramienta. El mango, cuando lo tienen, que es la parte con la que se sujetan al portaherramientas. La periferia, superficie de revolución imaginaria que circunde al filo de los dientes. El diámetro, que en el caso de las fresas de dientes frontales se mide sobre el filo de los dientes. La fresa cilíndrica, la más sencilla, puede decirse que su trabajo es como el de una cuchilla, y lo mismo que en esta, se pueden diferenciar los siguientes ángulos. Ángulo de incidencia, comprendido entre la cara posterior del diente y el plano tangente a la periferia de la fresa. Ángulo de filo, formado por las caras de desprendimiento y de incidencia del diente. Ángulo de desprendimiento, formado por la superficie de desprendimiento con la perpendicular a la superficie de la pieza. Y en el caso de las fresas con dentado en hélice, hay que considerar el ángulo de esta, que es el formado por el filo de la hélice y el eje de la fresa. En las fresas cónicas y bicónicas, además tienen el ángulo de la arista principal de corte y el ángulo de la punta. El eje de la fresadora, como en otras máquinas herramienta, es hueco. Es atravesado por una varilla roscada en sus extremos, con el fin de que con uno de ellos roscar en los mangos de las fresas alojadas en el portaherramientas cónico, o a los ejes portafresas, y con el otro fijar una tuerca o volante, quedando así firmemente sujeta la herramienta. Los conos del portaherramientas pueden ser Morse, métrico, Brown Sharp y cono estándar americano ISO. El eje portafresas de la fresadora es de acero al cromo níquel, de longitudes acordes a la fresadora y diámetros de acuerdo a las fresas que se tengan. Estos ejes disponen de una ranura con el fin de alojar unas chavetas para que las fresas giren a la vez que el eje. La colocación de la fresa en el árbol portafresas se efectúa como se ve en las imágenes. Los anillos de separación son de anchuras normalizadas, entre 0,1 y 50 milímetros. La sujeción de la pieza en las fresadoras se puede realizar de tres formas. Fijación por medio de mordazas. Como en otras máquinas, la mordaza se fija a la mesa y la pieza va amarrada a la mordaza. Por medio de bridas. Como os he dicho antes, la mesa dispone de unas ranuras en T, donde encajamos las bridas con las que sujetamos la pieza. Y por último, la fijación por medio de mesas y platos circulares. Realmente, las mesas circulares y los platos son elementos intermedios entre la mesa de la fresadora y la pieza, para conseguir variar la posición de esta en ángulos fijos sin perder la fijación del principio. Hasta aquí habéis podido ver la descripción de la fresadora universal, sus partes principales, las operaciones que se pueden realizar, las distintas herramientas que se pueden utilizar, etc. Bien, como ustedes pueden apreciar, la variabilidad de herramientas para distintos tipos de usos y trabajos que es necesario realizar con este tipo de máquina es bastante variado. Por eso la fresadora es una máquina muy versátil y que es muy difícil de reemplazar, tanto como las otras. Y existen, digamos, porque han logrado, digamos, con este tipo de maquinaria conformar un sistema, digamos, o un conjunto, mejor dicho, de maquinaria en la cual se pueden producir una serie de piezas de distintas formas. Ahora, la variabilidad, digamos, de fresadoras y la diferenciación de ellas va a hacer y va a realizar, ¿cierto?, una serie de aspectos diferenciados que permiten, digamos, lograr una variedad enorme de piezas y de trabajos a realizar. Bien, hemos llegado a una parte re importante que de verdad tiene que ver con uno de los accesorios que tiene mayor importancia utilizados, digamos, en lo que es el maquinado de piezas, y este elemento se llama el cabezal divisor. Hablando del cabezal divisor, nosotros tenemos claro que este elemento, y por eso se los voy a explicar,
es uno de los elementos más relevantes porque permite darle una versatilidad mayor a la fresadora como nosotros vemos. Así es como nosotros vemos este cabezal divisor, que está aquí, lo estoy señalando, ¿cierto? En el cuadro superior derecho, ¿cierto? En color verde aparece lo que es este elemento estructuralmente y cómo está compuesto. Nosotros podemos ver aquí que el cabezal divisor está compuesto por, ¿cierto?, el plato de sujeción que está aquí, ¿ya? El plato de división directa, que es este, que vamos a ver en este momento, ¿ya? Enseguida vamos a ver todo lo que es la carcasa de esto, que es el que tiene aquí, que envuelve todo un conjunto de elementos que vamos a ver que está en el cuadro de abajo. Vemos aquí el plato divisor, el plato con circunferencias o plato de divisiones, ¿ya? Vemos un clavijero aquí, y por otro lado una manivela, y también vemos el compás acá, una parte del compás. Todos elementos que son relevantes cuando nosotros queremos utilizar esta máquina para poder hacer engranajes. O visto de otra manera, cuando queremos de alguna otra manera generar sobre un material de trabajo una serie de cortes absolutamente equidistantes repartidos sobre la periferia de ese elemento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando nosotros queremos hacer ese tipo de operaciones, vamos a utilizar esto que se llama cabezal divisor, y que permite, ¿cierto?, a través de este elemento de acá generar, ¿ya?, con este elemento de acá, con este plato de divisiones, ya permite generar entonces una serie de cortes sobre la periferia de una pieza, considerando la opción de repartirlas de manera uniforme. Siempre y cuando, ¿cierto?, nosotros tengamos la posibilidad de lograr hacer que este elemento o los cortes que haya que hacer, nosotros los podamos de alguna manera repartir uniformemente y que sean submúltiplos de la corona de este elemento, que vamos a ver ahora enseguida. Si nosotros vemos el recuadro inferior acá, vamos a ver que tenemos aquí, ya, todo esto que llamamos, ¿cierto?, cabezal divisor, pero los componentes internos, lo que hay dentro de esto. Así es como nosotros vemos, aquí en esta zona vemos la zona donde está el plato, ¿de acuerdo?, de sujeción. El plato que está unido en su interior con un engranaje que se llama corona. Entonces tenemos el plato y está unido con un eje, que ven aquí ustedes, ¿ya?, que es, a un engranaje que se llama corona, que es esta que está aquí, que puede llegar a tener 40 dientes, 60 dientes, 80, 100, 120 dientes. Ahora, mientras más dientes tenga, más precisos son los cortes que se pueden llegar a lograr con este tipo de elementos. ¿De acuerdo? De tal manera que lo básico, lo más común es que sea de 40 dientes. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esta corona que tiene eventualmente, podría tener normalmente, mejor dicho, 40 dientes. Y aquí abajo tenemos un sinfín, que está adosado a un eje general que va hasta acá afuera. O sea, es el mismo que llega y que ustedes ven aquí saliendo de este cabezal divisor. Entonces tenemos un eje acá, este de aquí, es el eje que va acá, ¿cierto? Y este otro eje de aquí es el que va de aquí hasta allá, hasta el otro lado. Entonces son perpendiculares entre sí. De esa manera, entonces, tenemos acá en este elemento el plato con divisiones, ya con circunferencias de divisiones distintas. Tenemos el clavijero y una manivela que permite entonces la ubicación de este clavijero en cualquiera de los agujeritos de este plato con círculos. ¿De acuerdo? De tal manera que nosotros permitimos, a través de esto permite que tengamos la opción de tener un elemento de máquina, como es este, que permite a su vez construir distintos tipos de piezas que van desde simplemente una serie de cortes distribuidos ya uniformemente sobre la periferia de algo, o va la posibilidad de poder generar engranajes rectos, engranajes cónicos, engranajes helicoidales y
y engranajes hipoidales. Entonces, con toda esa variedad nosotros tenemos la opción de poder tener un mundo enorme de elementos de construcción. Acá donde vemos entonces nuevamente ese plato, ya el plato universal donde se sujetan las piezas, como ustedes ven ahí está sujeta esa pieza, ya acá arriba está la fresa, ya para cortar, aquí está hay una contrapunta en este caso para poder sujetar esta pieza y no vibre, ya ni se mueva, y aquí tenemos entonces el conjunto del cabezal divisor, donde está el plato con agujeros, ya, el plato con agujeros, el compás que yo les decía que va aquí, este que es el compás, el clavijero, que es este clavijero, y por otro lado, ¿cierto?, el elemento de fijación correspondiente. Con ello, nosotros tenemos un conjunto perfecto para poder generar entonces algún tipo de construcción importante. Aquí vemos nuevamente, ¿cierto?, un detalle específico de las partes principales de este cabezal divisor, y vemos cómo nosotros tenemos la carcasa o cuerpo principal, que es esta aquí, la que veíamos en verde, normalmente es en verde, ¿ya? El husillo del divisor, ¿cierto?, que permite encontrar, digamos, aquí este eje, ¿cierto?, que va desde este lado, ¿ya?, ubicado acá. La rueda o corona de 40 dientes, que es esta de aquí, ¿ya?, esta es la corona de 40 dientes. El tornillo sin fin, que es este de aquí, de un solo paso, ya, que permite hacer fuego y queda ubicado perpendicular a la corona, ¿cierto? El disco es una serie de círculos circunscritos, ¿ya? Y que es el que permite para hacer divisiones de tipo indirecta, se llama, ¿ya? Las divisiones indirectas se hacen con estos discos, con distintos agujeros. La manivela, que está aquí, ¿cierto?, ¿ya? La espiga, que está aquí, o clavijero, ¿ya? La tijera o escuadra falsa, nosotros decimos compás, esta de acá, ¿ya? Por otro lado está el perno trinquete que traba el disco de orificios, ¿ya?, que permite entonces generar, digamos, una división directa. Está el perno trinquete que traba la división indirecta, perdón, el de acá, disculpen, este de acá, este es el que traba, digamos, este otro disco de división indirecta, y este es el de división directa, este de aquí, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos, ¿cierto?, el plato divisor para división, ¿cierto?, que es este de aquí, el plato. Y tenemos la brida de arrastre, que es esta, que es donde se sujeta o donde va el plato universal, ¿ya? Aquí está la pieza que se va a mecanizar y por otro lado tenemos la fresa o herramienta de corte. Con eso nosotros tenemos los elementos principales de lo que es este cabezal divisor. Si nosotros hablamos de método de división y hablamos de método de división directa, tenemos claro, digamos, que aquí, con este disco, ya que está acá, permite que nosotros tengamos la posibilidad de generar agujeros o cortes absolutamente, ¿cierto?, centrados con respecto, digamos, a un eje, que es este, el eje simetral de la pieza, y distribuido su periferia de manera equidistante. Con eso nosotros podemos entonces lograr, ya, tener la posibilidad de generar, ¿cierto?, distintos tipos de cortes en ellos. Este plato cubo es intercambiable, tal como es este plato de agujeros, ya, que está acá, ya, con círculos de distintos tipos de agujeros. Este de acá también, existen en 24, 30 y 36 agujeros, distribuidos uniformemente y equidistantemente sobre su periferia, ¿ya? Con eso nosotros podemos lograr tener lo que se llama una división directa. Para lo cual vamos a ver cómo es posible que nosotros trabajemos con esa división directa y cómo se calcula ya la posibilidad de trabajar con ella. Así que vamos a ver este video para que ustedes lo vean. Hola, hoy vamos a ver el cálculo de división directa. Para eso vamos a partir diciendo que los números de orificios que contamos son de 90, 60, 40 y 24. A partir de ahí nosotros podemos hacer las divisiones.
Vamos a partir con un ejemplo que dice, necesitamos realizar 10 divisiones. Para eso vamos a elegir el número de disco. Entonces este disco nos da 100. Entonces podemos trabajar tranquilamente con 100 sobre 10. Eso va a ser a 10. ¿Qué quiere decir? Entonces quiere decir que esos 10 van a ser los números de orificios que va a recorrer cada que se tenga que hacer una división de esa pieza hasta llegar a las 10 divisiones. Ejemplo, queremos hacer otro de 12 divisiones. Para eso no podemos elegir el de disco de 100. ¿Por qué? Porque no es múltiplo ni divisible. El de 90 tampoco. Podemos dividir con el de 60. Entonces para eso vamos a decir que 60 dividido entre 12 igual va a ser a 5. Quiere decir que va a avanzar 5 veces la ranura. Otro ejemplo que podemos hacer de 8. Para eso no podemos dividir con ninguno de estos. 100, 90, 60 tendríamos que dividir con el de 40. Para eso vamos a hacer la misma operación que nos dice 8. Va a dar 5 vueltas. ¿Sí? Ahora, queremos hacer la misma división. Pero con el disco de 40, de 24. Decimos el mismo planteamiento. Decimos que entre 8 va a ser igual a 3. ¿Sí? Hasta ahí estamos la división solamente de números pares, números enteros, números divisibles que son múltiplos de todo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que queremos hacer una división de 14 dientes. Z14. 14 no podemos dividir 100 dividido entre 14. Si hacemos el mismo planteamiento, nos va a dar 14. Nos va a salir una fracción en decimales. Ninguno de ellos es múltiplo. Entonces, vamos a recurrir a otro que se llama división indirecta, que lo vamos a ver en el próximo capítulo. Como ustedes ven, la división directa solo se puede hacer cuando el número de divisiones a hacer, Z, es submúltiplo ya del número de agujeros que nosotros tengamos disponibles para poder realizar los cortes, ¿de acuerdo? Si no es submúltiplo, es imposible que nosotros lo hagamos a través de división directa. Por eso se recurre a lo que es la división indirecta y se ve como tenemos acá abajo en la parte inferior, ¿cierto? De la pizarra, tenemos una serie de números que representa el número de dientes que podemos llegar a, de orificios que podemos llegar a tener en un plato de división, de tal manera que podamos a través de él generar opciones distintas ya de combinaciones de cortes para poder distribuirlos de manera, ¿cierto?, proporcionada o equidistante en la periferia de una pieza. Así que vamos a ver cómo se procede en este caso. Hoy vamos a ver lo que es la división indirecta. Esta división se realiza cuando el número a dividir en el aparato divisor nos da un número que no podamos dividir en la división directa. Por ejemplo, si queremos dividir 13, queremos dividir 15, queremos dividir varias otras divisiones que no podemos realizarle con la división directa, tendríamos que buscar un submúltiplo. Para eso partimos de que el aparato divisor tiene una relación de transmisión de 41, puede ser de 61, puede ser también de 91
puede ser de 120, 180 y así sucesivamente. Entonces, pero el más utilizado va a ser el de 41. Partiendo de esa relación, vamos a decir que una vuelta es igual a 41. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esto va a girar 40 vueltas de la manivela y esto va a girar una vuelta del plato del divisor, ¿sí? Entonces, esta sería un poco nuestra fórmula. Llevándolo a la práctica, vamos a decir que vuelta se va a convertir en 40 sobre Z, o vale decir I sobre Z. Ahora vamos a realizar un ejemplo claro. Queremos dividir Z. Puede ser ranura, puede ser diente, puede ser orificios. Queremos realizar una división de 5. Sencillamente decimos vueltas va a ser a 40. Reemplazando este 40, que es la relación de transmisión del divisor, vamos a decir entonces 40 sobre 5. Es una división sencilla que nos va a dar a 8 vueltas. Entonces nuestro divisor va a dar 8 vueltas en cualquiera de estas circunferencias. Eso es muy indistinto. Ejemplo 2. Queremos nosotros realizar otro de 8 vueltas. Solamente va a cambiar el resultado. ¿Cuánto sería acá? 5 vueltas. Hasta ahí no tenemos problema. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una división, por ejemplo, de realizar de Z 6? Partimos de lo mismo. Decimos vuelta sobre 40, que es I sobre 6. Eso nos va a dar como resultado un quebrado de 6 vueltas, 4 orificios en la circunferencia de 6. Simplificando va a ser 3. Entonces se va a convertir en 6, 2 tercios. Como no tenemos 3 circunferencias, estas son circunferencias, no tenemos, el más mínimo es 15. Entonces buscamos un múltiplo, puede ser 15, puede ser 18, puede ser 21, puede ser 27, 30, 33 y así sucesivamente. Entonces, con cualquiera de estas circunferencias que están marcadas podemos trabajar. ¿Cómo se procede? Se procede de la siguiente manera. Vamos a elegir al azar el de 30, que nos da para trabajar. Entonces, multiplicamos por un valor que nos dé por 10. Eso se va a convertir en 6 vueltas, 20 orificios en la circunferencia de 30. Ya ahí tenemos nosotros nuestra división indirecta o compuesta, que vale decir 6 vueltas, 20 orificios en la circunferencia de 3. Bien, como ustedes vieron, entonces, nosotros tenemos un proceso de fabricación donde podemos llegar a tener, entonces, distintos tipos de cálculos, pero que los podemos agrupar en 2 cálculos principales. En un momento determinado podemos agruparlos en el caso de calcular un número ya que se dé origen a lo que es la división directa, donde nos va a permitir entonces tener
múltiplos o submúltiplos, ¿ya?, de el número de dientes de la corona. Eso nos daría posibilidades de generar, ¿cierto?, lo que es una división directa. Y por otro lado tendríamos una división indirecta, donde no tenemos posibilidades de que el número de divisiones calce ni como múltiplo ni como submúltiplo, ¿ya?, de los agujeros que puede llegar a tener, perdón, de la corona, que puede llegar a tener el número de 40 dientes. ¿Y qué es lo normal? Normalmente tienen 40 dientes. Entonces tendríamos que usar, ¿cierto?, el plato divisor con esa serie de agujeritos que están ubicados, ¿cierto?, de manera equidistante, en distintas circunferencias, ¿de acuerdo?, que tienen algunas circunferencias más o menos agujeros dependiendo de el número que allí indique el plato divisor. Bien, por hoy día vamos a dejar hasta aquí y vamos a trabajar próximamente, y espero que estén todos presentes, cuando hagamos ya el próximo paso, que voy a explicar con un poquito más de detención este tema de lo que es la división directa y la división indirecta, que nos va a servir para generar, digamos, la construcción de engranajes, eventualmente rectos, que es el típico engranaje más sencillo de realizar. Bien, chiquillos, lamento no haberlos tenido presentes. Espero que estén muy bien, espero que les vaya muy bien, espero que pronto puedan de alguna otra manera normalizar sus clases. Nos queda poco semestre y espero que podamos generar y concretar lo que nos queda del semestre de la mejor manera posible. Así es que desde ya los saludo, les deseo lo mejor. No se olviden que el semestre no se está alargando y es complicado desde ese punto de vista para ustedes, ¿ya?, mucho más que para nosotros, porque la ideal es que ustedes tengan toda la preparación necesaria para enfrentar su vida laboral finalmente. Cuídense mucho, les deseo lo mejor, que tengan un buen próximo fin de semana. Un gusto de saludarlos y que les vaya muy bien.